Mentira más dicha sobre el sexo y la mujer. Ay, Dios. La del orgasmo explosivo con la penetración. Esa es una, de verdad. Porque crecimos bombardeados con esa imagen. Exacto. Por todas partes, y es la gran mentira. La gran estafa. Es una que nos estafa. devuelvan el dinero. A mí me han engañado, total. Yo totalmente, vamos. Porque yo lo descubrí bastante tarde. Además. Ojo, que yo me perdí muchos años en el camino. Que me he recuperado. Exacto. Eso ya es otra cosa. Que ahí está. Vamos. Dándolo todo. Dándolo todo. Bienvenidos de nuevo a Dime la Verdad Podcast. Este es el 4º episodio y es un tema que me interesa muchísimo y me gusta mucho porque vamos a hablar de sexo, mujer y los 40 años con Lisbeth Mere, que es sexóloga. Lisbeth, bienvenida. Gracias, Carlina. ¿Qué tal? Yo encantada aquí hablando de lo que me apasiona, de la sexualidad, el placer y una vida libre y disfrutada. Totalmente. Que vivan las hedonistas. Que vivan las hedonistas, total, por favor. Mira, Lisbeth, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando van a tu consulta, las mujeres, ¿por qué van? ¿Cuáles son los primeros problemas, los principales problemas que tiene una mujer de nuestra edad, de 40 años? ¿Y por qué va a consulta? Pues a ver, el tema por excelencia, por el que acuden a una consulta sexológica es el bajo deseo sexual y dolor en las relaciones sexuales con penetración. Okay. Son como que los dos grandes temas que al final muchas veces uno deriva del otro. Y luego, bueno, yo estoy especializada en el tema de la perimenopausia y el bajo deseo también es como un síntoma de esta etapa y bueno, quizás es como de las cosas más fáciles de identificar en el cuerpo y que empieza a generar mayor malestar cuando estás en pareja o incluso sin tener una relación de pareja. Sientes que algo está pasando, que ya no te apetece lo mismo, que ya no tienes las mismas ganas, incluso ya no sientes las mismas ganas de masturbarte. Entonces, básicamente el bajo deseo y el dolor en las relaciones sexuales son de los motivos de consulta como más habituales en las mujeres. ¿Y por qué crees que hay bajo deseo? Bueno, es que... Tema para cortar. Sí, es un temazo porque el deseo sexual es multifactorial. Al final creemos que es simplemente un tema físico, que algo está pasando en el cuerpo, que no lubricamos igual, que hay un desbalance hormonal y en realidad tiene muchísimo más que ver con eso, con otras cosas. Tiene mucho más que ver con nuestra dinámica diaria, con gestión del estrés, con cómo es la dinámica de la pareja, cómo es la relación, nuestra etapa vital, nuestro momento vital, si somos madres, si no somos madres, si estamos atravesando por un divorcio, claro, si estamos en situaciones emocionales fluctuantes. O sea, hay millones de condicionantes que afectan el bajo deseo, porque al final es como nuestra sexualidad y nuestro cuerpo no está separado de nuestro entorno y de lo que vivimos. O sea, al final, ¿cómo vas a tener deseo sexual y vas a estar a tope y con ganas de tener relaciones si tienes 3 niños en casa, un trabajo de 8 o 9 horas, una pareja que no colabora, una carga mental brutal, estás 12, 13 horas de actividad en la noche? Tú lo que quieres es dormir, es que tú no quieres nada, es que ni me mires, yo quiero dormir, ¿sabes? Entonces, muchas veces entender que el deseo sexual es la consecuencia de cómo vivimos y cómo gestionamos nuestro día a día es importante. Claro, porque también creo que el tema con la sexualidad o con el sexo en particular, sobre todo con las mujeres, ¿no? O sea, con nosotras las mujeres, es que tenemos tantos roles que no pareciera que se disfruta porque pareciera como un acto de servicio. Estamos educadas, y es algo que tenemos intravenoso, en ser mujeres complacientes, estar siempre al servicio de los hijos, de los padres, del marido, en caso de una relación heterosexual, y se nos olvida nuestro propio placer y disfrute. Claro. Entonces, sí, estamos educadas en eso, y eso lo extrapolamos a todo en la vida, y lo extrapolamos a la relación sexual. Entonces estamos educadas y estamos criadas en establecer relaciones absolutamente heteronormativas y heteropatriarcales de estar siempre plena y dispuesta y estupenda para mi pareja. Y en realidad muchas veces no es así.
Somos personas que estamos cansadas, que estamos agotadas, que tenemos carga mental, que tenemos hijos, que tenemos una dinámica diaria agotadora y que eso afecta nuestra vida y nuestra vida sexual. Mira, hay mujeres, particularmente yo que soy, por ejemplo, lesbiana y me relaciono obviamente con mujeres que no se conocen, que no se masturban, ¿sabes? O sea, que es como, llegan y es como, pero muchacho, ¿usted por qué no sabe quién es usted? ¿Tú no sabías dónde estaban las cositas? Exactamente, ¿no? Porque te llega eso, o sea, te llega gente con mucha ignorancia. Cuéntame algo de los problemas que han presentado porque no conocen o cuáles hay un son. desconocimiento del cuerpo absoluto, absoluto. O sea, es como, no sabemos ni lo que tenemos ni cómo funciona. Dios mío. Y eso se desprende también de lo que te contaba de la complacencia. La complacencia es yo estoy al servicio de. Y entonces es lo que él me dé para yo, pero yo no sé realmente lo que tengo. No estamos acostumbradas a vernos. Hay una idea clarísima. Los niños o las personas con pene, como me gusta decirlas, el genital es externo. Exacto. Y ellos desde que son pequeñitos están absolutamente familiarizados. Porque van al baño, porque se lo tocan incluso constantemente, sin connotación erótica, pero están en constante contacto y se lo ven. Las niñas no, las personas con vulva no. De hecho, cuando de reacción natural somos pequeñas, intentamos tocarnos por simplemente nos da gusto por explorar. Por explorar o porque nos da gustirrín, igual que nos da gustirrín rascarnos la espalda, lo que sea. ¿Cuál es el primer mensaje? No te toques. ¿Tú qué estás haciendo? Pero déjate eso. Sí. No te toques ahí. No me dicen qué está pasando, pero el mensaje es eso no. Entonces, claro, nos enseñan que eso no se toca, eso no se mira, eso no. Aparte de que anatómicamente es interno. Exacto. Entonces, no estamos absolutamente familiarizadas con nuestros genitales. Y al no estar familiarizados con nuestros genitales, no los tocamos, no los vemos, no los sentimos, no lo exploramos. Dejamos que otro descubra algo que también desconoce, porque somos absolutamente distintos. Entonces, va totalmente a ciegas. Entonces, crecemos con relaciones y dinámicas sexuales basadas en el desconocimiento y en lo que creemos que es. Y en lo que creemos que es, que nos cuenta el primo del amigo de mi hermana, ¿qué tal? Exacto. Que nos cuenta la pornografía, o que nos quiere contar la pareja que tenemos en ese momento, que también está más perdido que nadie. Entonces, evidentemente... Un problema de brújula sexual importante. Brújula sexual absoluta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Enfréntate al espejo, enfréntate a tu cuerpo. Una pregunta absolutamente reveladora es, ¿te has mirado conscientemente frente al espejo? Es decir, abro las piernitas, me pongo un espejo y me miro. Miro qué es lo que tienes. Pues es escalofriante la cantidad de personas con vulva que dicen, si has dudado es porque no. Exacto. Usted no ha puesto el espejo ahí. Amiga mía, usted no lo ha puesto ahí. Es porque no se lo ha visto. Entonces, si no lo vemos, pues lo desconocemos. Pues imagínate, si no lo vemos, no lo tocamos, no lo exploramos y no lo sentimos. Es una reacción en cadena. Entonces, muchas veces el trabajo en la consulta es de educación, es de reeducación y es de explorar el cuerpo y de entender tu cuerpo como un mapa maravilloso de placer. Pero enfrentarse a tu cuerpo, a tu genital, al final. O sea, que hay gente que no conoce su vagina, no conoce su vulva, no conoce el clítoris. No. ¿En serio? Te lo juro. Que no conoce. A mí, una chica, en un taller sobre masturbación femenina, al final, porque claro, además le daba como mucho apuro, ¿no? Entonces, en la dinámica del taller, ella no decía nada. Ella simplemente estaba así. Y al final, con la boquita apretadita, se me acerca y me dice, oye, Lisbeth, pero es que el clítoris, eso que tú estás diciendo del clítoris, ¿el clítoris es lo que está así como un poquito más arriba o es lo que está un poquito más abajo? ¡Wow! Entonces, si tú tienes dudas realmente es porque no lo conoces. Claro, no sabes. Y lo que se desprende de todo eso es, realmente no te masturbas, no has tenido una práctica de exploración, no sabes cuál es tu punto de placer, probablemente no hayas tenido orgasmos y estaba en una relación, de hecho estaba casada y tenía una relación
¿Cómo pueden llegar hasta casarse claro, sin tener orgasmo? ¿Cómo es esa relación? O sea, ¿Cómo le dices exacto. tú a tu pareja que te gusta si tú ni siquiera sabes lo que tienes? Y esas cosas pasan. Y no es que pasó el siglo pasado, pasó hace 4 años. Entonces, es bárbaro que no conozcan o que crean que la penetración, la relación sexual con penetración, la relación coital es la única relación sexual. El resto son preliminares. Exacto. No, O sea, las lesbianas no llegamos a tener Exacto. relaciones según No, ustedes esa, solo tienen según preliminares. esa, según esa premisa, ¿no? Ustedes solo tienen preliminares. No, todo es sexo. Todo Esa es otra encuentro pregunta, íntimo. porque siempre está en el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, ¿el orgasmo se llega o no se llega por la penetración? Ay. Vamos, respóndelo. Mira, eso es un temazo, porque en realidad esa es una de las causas por las que viene a consulta, y yo es que no soy, yo tengo algo mal porque yo no he tenido orgasmo. El novio. Ajá, exactamente. Bueno, empecemos a ver cómo tu pareja. Y en realidad no tiene ningún problema. Simplemente es que se han comido el cuento de que el orgasmo es con una relación sexual con penetración, y en realidad, estadísticamente, solo el 20% más o menos de las mujeres puede llegar a tener un orgasmo con una práctica penetrativa. El resto de las personas con vulva no tienen orgasmos con penetración. Y no es que ese 80% tiene algo malo, no. Lo que está mal es que nos han vendido esa idea. Porque en realidad la vagina internamente no tiene casi terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas Vieron, amigas heterosexuales, que están mintiendo. Claro, es que nos hemos comido ese cuentecillo. Tal cual. ¡Hala! Claro, ajá, pero ¿por qué nos hemos comido ese cuento? ¿A quién satisface la relación con penetración? Al hombre. Satisface al hombre, porque evidentemente por contracción, por temperatura, por sensaciones, por roce, la única persona que recibe estimulación es la persona con pene. Ya está. Lo que tiene terminaciones nerviosas es la vulva, el clítoris, que es ese botoncito como una lentejita que está en la partecita de arriba donde se juntan los labios menores. Yo voy a poner una imagen aquí para que lo vean. Por favor. Y el primer tercio de la vagina. Entonces aquí se desprenden 2 grandes mitos, de el orgasmo con penetración y de que hace falta un pene inmenso para sentir placer. No es necesario. Lo certifico. No es necesario. La estimulación es externa y solo el primer tercio de la vagina, de la entrada vaginal. Entonces, el orgasmo es por estimulación directa o indirecta del clítoris. Spoiler. Exactamente. Es así. El clítoris es que, de verdad, tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas. 8.000, eso me han dicho. El doble del glande del pene, el doble. Entonces, pueden tener una referencia de cuando se estimula directa o indirectamente el clítoris, las cuotas de placer son bárbaras. Tienes el doble que el glande del pene en una estructura anatómica más pequeña. Entonces, bueno, en realidad el orgasmo es con estimulación directa o indirecta. ¿Que con penetración puede llegar? Sí. Claro. Pero porque hay determinadas posturas que por roce o porque estimulas la zona interna. Entonces, bueno, ahí... Y porque imaginas, y porque hay un juego, y porque entra dentro del acto sexual, pero que no es el principal, como siempre lo dicen, o como está, como no, o en las novelas, o en las películas, o en las series, que bueno, es como, si te empotro, esa es la escena. Esa es la escena. El orgasmo se da en el cerebro. Exactamente. El orgasmo se da en el cerebro como estimulación de zonas del cuerpo. De hecho, muchas veces se pueden tener respuestas orgásmicas sin tocar el genital. Estimulación de los pezones, estimulación de zonas sensibles del cuerpo, porque tienes esa cabeza atómica pensando, vamos, súper creativa. Entonces, bueno, desprendemos esos mitos. Olvídense de un pene inmenso, porque resulta todo lo contrario, resulta ser súper molesto, y olvídense del orgasmo con penetración, porque, vamos. Es un mito. Es un mito como la copa de un pino. Por ejemplo, esas personas que le dirías a las mujeres que no se masturban, que están, imagínate que están viendo el podcast y dicen, bueno, es verdad, yo me identifico con esto de que no me toco. ¿Cuáles son las recomendaciones iniciales que les das y cómo ellas lo confrontan, por ejemplo, ¿no? O sea, porque le puedes decir, bueno, sí, mira, tócate, pero ¿qué respuestas te dan luego? Al final, este tema
de la masturbación y de la exploración es una decisión muy personal. Y lo primero hay que partir de la base, ¿realmente quieres hacerlo? O sea, ¿realmente es una práctica que te apetece? ¿O que simplemente quieres hacerlo porque todo el mundo lo hace y yo tengo que hacerlo? ¿O porque realmente hay un componente de miedo, de culpa, de prejuicio, de estigma? Entonces, cuando tú entiendes cuál es la razón por la que no lo ha hecho, entonces dices, bueno, mira, si tú estás plenamente satisfecha, tú no lo quieres hacer porque no te interesa para nada, bueno, fenomenal, adelante. Exacto. Nadie te obliga. Pero si hay un componente de prejuicio, tabú, falsas creencias, pues bueno, vamos a empezar con conocer tu cuerpo y empieza a explorarte y a sentir, simplemente, a ver qué sientes. Y empieza a descubrir tu cuerpo. Al final, enfréntate a algo que es tuyo. Es así. Otra cosa que es bastante tabú es el sexo anal. También, un temazo. Un temazo. Y con ustedes, el sexo anal. Un temazo. Porque puede ser absolutamente placentero. Todo donde hay terminaciones nerviosas y se estimula es placentero. Pero bueno, ahí está el estigma y el prejuicio. En el caso de las personas con pene, el prejuicio que tiene que ver con la orientación sexual. Es decir, la estimulación anal, entonces, a lo mejor es que yo soy homosexual. Pues entonces también está esa homofobia ahí, interna, de qué terror. No. Y el miedo, o sea, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Absolutamente nada que ver. Es una zona del cuerpo más que si se estimula bien es maravilloso. Y a las mujeres o a las personas con vulva tienen esa asociación de, a lo mejor es una práctica dolorosa, a lo mejor es una práctica sumisa, de dominación. Entonces, bueno, hay estigmas que rodean la estimulación anal cuando simplemente es una práctica más. ¿Que requiere otro tipo de estimulación? Sí, porque el esfínter anal responde totalmente distinto. No tiene lubricación natural, porque es mucho más contraído, porque su reacción natural es de succión. Entonces, bueno, hay que cuidar muy bien, mucho trabajo previo, mucha estimulación, mucha excitación, lubricación. Al final, la aproximación es diferente. ¿Pero que es maravillosamente placentera? Sí. Claro. ¿Que te puede proveer unos orgasmos maravillosos? También. ¿Y que nadie te obliga a hacerlo? También. Exactamente. Porque no hay que hacerlo todo. Te prueba y vea. Sí, o sea, si te apetece, inténtalo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pero sí, el mito de la orientación sexual de que, si lo prueba a lo mejor entonces ya no soy heterosexual. Y eso es un terror. Qué necesidad, por Dios. O sea, es que estas cosas religiosas que afectan. Hombre, ya ves. Mira, otra cosa que te quería preguntar era, y aquí vamos a entrar en el tema de la perimenopausia. Tú eres experta en perimenopausia. Ya yo digo perimenopausia y me siento vieja. O sea, siento que ya yo, ¿dónde estoy, pues? Ay, me voy a morir. Este es el principio del fin. Que estoy hablando yo. Sí, ¿sabes? Es como, mira, estoy hablando de perimenopausia, ¿no? Que es como el previo a la menopausia. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué afecta eso? O sea, cuéntame con qué se come. ¿Con qué se come? Mira, en realidad de perimenopausia se ha empezado a hablar hace relativamente poco porque todo el mundo decía premenopausia. ¿Premenopausia qué es? Todo lo que viene antes de la menopausia. O sea, que es que yo vivo premenopáusica. No, entonces, bueno, es como que se le ha dado el nombre correcto. La perimenopausia es una etapa bastante larga, perdón. ¿Cuánto dura, por favor? Puede durar entre 8 y 10 años. Y es como ese periodo en el que el cuerpo y las hormonas empiezan a presentar ciertos cambios y que es la previa al cese completo de la menstruación, que es la menopausia. La menopausia es cuando tienes 12 meses de reloj se acaba sin menstruación. Entonces, ahí entras en la menopausia con unas manifestaciones físicas y tal. Y la perimenopausia es todo ese periodo previo. Pero es traumático así, o sea, es traumático, es doloroso, o sea... No, a ver, no es un paseo en el parque que soy perimenopáusica, qué maravilla, qué feliz estoy, porque tampoco. A ver, pero sí es cierto que se le ha querido dar como un tinte súper negativo, cuando en realidad son cambios que, bueno, que hasta hace unos años los vivían y nadie les hacía ni puto caso. Perdón, antes. Aquí se puede decir grosería. Ya hemos dicho anal, sexo, orgasmo. Que nadie les hacía caso, pero ahora, como tiene el nombre perimenopausia y la menopausia es como el principio del fin, pues entonces le dan esa connotación negativa. ¿Son cambios que pueden ser molestos? Sí, tampoco vamos a romantizar. Pero no todas
presentamos los mismos síntomas. No todas nos da con la misma intensidad. Hay personas que pasan sin pena ni gloria y ni se enteran. No todas lo vivimos al mismo tiempo. No es que te viene todo y de repente tienes sofoco, irritabilidad, falta de lubricación. Es que esos son los síntomas, ¿no? O sea, sofoco. Sí. Mira, atenta. Agárrense ahí. Los primeros, por lo general, y que quizás son como más evidentes, es la falta de lubricación y la resequedad vaginal. Okay. Porque es algo físico, lo notas. Entonces de repente dices, con lo que yo era. ¿Qué está pasando? Era el salto ángel y ya estoy en río. Porque, ¿qué está pasando aquí? Si esto antes era una maravilla y ahora... Y no es que yo estoy excitadísima, pero es que esto está como la mojama, sí. ¿Sabes? Entonces, al final, bueno, es como quizás uno de los síntomas más claros porque es físico. El bajo deseo, porque hay una fluctuación hormonal, también. La textura de la piel cambia, la textura del pelo, el pelo empieza a Pero ser eso tiene diferente. que ver con que pues se te va la testosterona, Empiezan a fluctuar. ¿Qué se te va ahí? Los estrógenos, la progesterona y la testosterona empiezan a fluctuar inestable. Ellas empiezan a volverse como locas. O sea, eso no es que bajan y ahí se mantienen. No, ellos de repente pueden tener un pico súper alto, se normalizan, el mes siguiente bajan. Entonces, al ser tan inestable la fluctuación, los síntomas son también inestables. Y el diagnóstico es inestable también. Porque, ¿qué pasa? Que tú vas al médico y tú dices, no, es que tu chequeo hormonal está, mira, como de 20. Y yo estoy fatal. Entonces, en realidad es que hace falta un examen muy específico donde se te hace medición hormonal durante todo tu ciclo diariamente y esa comparativa de los 28 días es lo que te va a permitir dónde están los picos. Porque es inestable. Y que tenemos receptores de estrógenos en todo nuestro cuerpo. En el cuero cabelludo tenemos receptores de estrógeno, en la vista tenemos receptores de estrógeno, por eso tenemos presbicia, esa vista cansada, también es un síntoma de... perimenopausia. Eso que tú empiezas así que... Pues eso, tenemos receptores de estrógenos en todo el cuerpo. Entonces es falta de lubricación, bajo deseo, vista cansada, la textura del pelo es diferente, la textura de la piel también. Pero todo eso dura 10 años. No, porque no te viene todo de golpe. Ok. O sea, como que es progresiva la cosa. O sea, son ese abanico de síntomas que puedes tenerlos o no. Y ya está. Y que la idea es que cuando los conoces, pues puedes atajarlos, en realidad. Los sofocos, hay quien sufre sofocos, hay quien no, que es como un calorón que te sube y se te ponen las orejas rojísimas y es como un chuscazo. Suda y de repente se te quita. Irritabilidad, cambios de humor, ciclos menstruales irregulares. Tú sigues teniendo tu menstruación, quizás igual cada 28 o 25 días, pero cambia, hay pequeños cambios, ya no dura lo mismo, ya no te sientes igual. Entonces, bueno, lo importante de esto es no verlo como una cosa fatídica. Exacto. Y, bueno, saber qué es lo que te puede venir y anticiparte a los cambios. Resequedad vaginal, pues ahora vas a tener que entender que el lubricante es tu mejor amigo. La mesilla de noche, la cremita y el lubricante siempre, el lubricante, y ya está. Empezar a utilizar como tu skincare, pero hidratante vaginal, serum vaginal. La pielecita hidratada, y eso hace que atenúes los síntomas. En realidad, si lo sabemos, nos anticipamos, pero nos anticipamos para bien. Claro, para saberlo, prevenirlo y ver qué se puede hacer y cómo puedes mitigar de alguna manera los síntomas, ¿no? Sí, yo creo, eso es lo que yo peor llevo, fíjate lo que te digo. El insomnio. Es terrible porque a las 3 de la mañana estoy... Entonces, bueno, ¿que tienes que incorporar cosas? Sí, empiezas a tomar melatonina, magnesio en la noche, creatina para la fatiga muscular, pero tampoco es nada tan grave. En los 30 años, los fitness se hinchan a pastillas para tener músculos. Pues ya ahora está. En menopausia, pues tendrás que tomarte tu melatonina, tu magnesio, la creatina, una cosa y otra, y lo vas llevando mejor. Okay. No verlo como una cosa, como el principio del fin, porque tampoco lo es. Exacto. Simplemente que estamos envejeciendo un poquito. Exacto. estamos ahí Mira, transicionando. La pregunta, por ejemplo... Y retomando el tema del bajo deseo, ¿no? Comentabas que uno de los principales problemas o por los que se te acercan o por los que se acercan las mujeres a consulta es el bajo deseo. Sí. ¿No? ¿Tú crees que la religión tiene que ver? Las creencias, Dios, el castigo, la culpa. Vamos, o sea, cuando trabajamos el bajo deseo, que además empezamos a indagar mucho en su historia vital, en su situación diaria, en su día a día, indagamos también en su educación.
en sus creencias. Y la educación, en este caso, juega un papel fundamental. La familia donde han crecido, con qué mitos, con qué tabús han crecido, y la religión juega un papel absolutamente castrador, porque en realidad la religión entiende la relación sexual con un único fin, que es el de La reproducción. procrear. En realidad, la dimensión del placer está absolutamente invisibilizada. De hecho, es que nos atraviesa completamente, porque se entiende la menopausia como el fin de la mujer, porque ya no puedes tener hijos. Entonces ya empieza todo está atravesado por esa idea, y esa idea se sostiene sobre la religión. Entonces, claro, al final, la relación para procrear y para tener hijos es con penetración. ¿Y qué pasa? Crecen con la idea de que esta es la única relación sexual, esta relación sexual no me provee placer, empiezo a tener relaciones por trámite, por complacer al otro, yo no estoy sintiendo nada, no me estimula como me tienen que estimular, pero tampoco me han enseñado que tengo que aprender a pedir. Exacto. Entonces entran en un bucle en donde dicen, ¿qué está pasando? Esto no es lo que me han contado, no me gusta, bueno, pues mira, lo dejamos así. Y cuando tú sostienes esa situación en el tiempo, claro, el deseo se apaga, el deseo hay que alimentarlo día a día. Eso no es como nos los han vendido en las películas. Exacto. Que, a mí me dan un besito y yo me trepo por Y las me paredes. enciendo rápido. No, entonces, claro. Bueno, yo sí. Si la religión me vende que esa es la única manera, Tal pues cual. evidentemente no exploro otras Otras dimensiones de lo que es el del sexo cuerpo y y del del placer. cuerpo. Porque además también si lo ves como una obligación, hay veces muchas mujeres casadas o con parejas muy largas, es como el checklist, ¿no? Lo que estábamos hablando previo a la entrevista, ¿no? Como el cuadro Excel, hacer la Sí. compra, tener sexo, follar, y es Exacto. como, si lo Bueno, ves desde ahí. lo que te decía, poner el contador a cero. Es decir, uy, ya es lunes, hace una semana que no tenemos relaciones, uy, ya toca porque tal. Entonces ponemos el contador a cero y ya tengo una semana libre otra vez. Entonces, pero, ajá, ¿y dónde está tus ganas de disfrutar, tus sensaciones, eso que se te paran los pelitos? No, y cuando haces algo por obligación y por trámite, deja de gustarte. Totalmente. La pornografía. ¿Cómo juega la pornografía? Sobre todo en la mujer, ¿no? Es decir, La pornografía es el gran educador sexual y eso es uno de los grandes males de... Es el gran Terrible. educador y eso es terrible. El acceso a la pornografía está sobre los 9 años. Un niño de 9 años no tiene un criterio formado para enfrentarse a una escena pornográfica, además con un contenido súper agresivo, violento, lascivo y absolutamente irreal. Volvemos al punto. ¿Qué nos vende el porno? Relación, mete, saca, rápido, exacto, y absolutamente heterosexual, fálico. totalmente. Entonces, ¿qué nos ha vendido? O sea, nos ratifica esa idea. Es como que todos los estímulos que recibimos es que ese es el camino. No, Tal- esa no es la vía. Y la pornografía, además, tiene, como está creada, genera una adicción brutal, porque es unos cuadros por segundo muy rápidos, una estimulación muy rápida y muy directa, te excitas muy rápido, te lleva a un punto muy, 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 muy rápido, y bueno, eso genera adicción. Entonces, después hay gente que no sabe llegar a puntos de excitación y de gustirrini, si no es con pornografía. ¿Pero crees que sean con mujeres o probablemente sean los hombres a los que llegan? A ver, la adicción a la pornografía es más las personas con pene, los hombres, son los que quizás tienen un componente más adictivo hacia el contenido pornográfico. Las mujeres quizás un poco menos, pero las mujeres no es un componente de adicción, sino un componente de me están vendiendo algo que a mí no me satisface. Exacto. Entonces, ¿es eso lo normal? ¿Es eso lo que está bien? Exacto, me educo así y empezamos otra vez la rueda del no placer. No placer y además dinámicas súper sumisas y de dominación. Entonces ese es el gran, quizás el gran mal de la pornografía.
pero que bueno, que no podemos hacer nada contra eso. O sea, al final es una industria que mueve una cantidad de dinero brutal. Es un monstruo, es un titán. Simplemente no lo vean. No, hacer contrapeso, educación sexual, Sí. que la gente tenga criterio para discernir y decir, no, esto no es real, esto no es así, eso está ahí, no podemos luchar contra ello, pero yo ya sé que lo que estoy viendo no es así. Pero como no hay educación sexual tampoco, porque no nos hablan nunca en casa, a mí no me hablaron de eso. ¿A ti te hablaron? A mí tampoco. No. Nos enfrentamos así a ciegas y que, ay, bueno, vamos a ver. Es como, bueno, tú explora. Tú explora y ve qué consigues. A ver, ¿cómo te va? Mire, hablando de justamente lo que uno explora, el colectivo LGBT, es decir, las mujeres lesbianas o bisexuales, ¿has tenido algunas pacientes que sean lesbianas, bisexuales, y cuáles son los retos o los problemas que enfrentan? A ver, por lo general, la orientación sexual, los problemas son básicamente los mismos. Okay. O a grandes rasgos los mismos. La orientación sexual, de alguna manera, define otras cosas, los miedos, los tabúes, las inhibiciones con respecto a la exploración. Pero también se acercan mujeres o personas con bajo deseo, porque en realidad el bajo deseo trasciende a la orientación. Sí. Entonces se enfrentan a una relación pensando que el bajo deseo está solamente relacionado a las relaciones heterosexuales porque no me gusta la práctica con penetración, y cuando me enfrento estoy en una relación lésbica donde se supone que nos conocemos y que la dinámica es diferente, entro en conflicto, me permito, ¿cómo es que no tengo bajo deseo? ¿Cómo es que no me apetece? Claro. Porque es que el deseo no se reduce a la dimensión solo sexual, es lo que te contaba antes. Hay muchos otros factores que intervienen y eso depende, eso es independiente de la orientación. ¿Qué otras cosas nos encontramos? Miedo, culpa, tabú por enfrentarse al estigma. Exacto. Todavía se ha avanzado mucho en reconocer al colectivo, pero sigue habiendo muchísimo estigma y sigue habiendo muchísimo ojo inquisidor de la religión. Entonces no saben cómo enfrentarse a eso, no saben cómo salir del armario, eso les genera muchísima culpa, les genera unas frustraciones terribles y con culpa y frustración no disfruto. Exacto. Y no me permito abrirme, no me permito disfrutar, aun y cuando sé cuál es mi orientación sexual. Entonces, pero no, eso no las exime de sentirse culpables. Sí, creo que también es lo que dices tú, el tema de la homofobia interiorizada, el de no me acepto y al no aceptarme, pues no disfruto mi sexualidad como debo disfrutarla. Exacto, no me abro a una relación, aunque sea en un entorno y con una persona con la que yo sé que quiero estar. Que sea otra chica o lo que sea, ¿no? Pero tengo tanto prejuicio y tengo esa homofobia y esa bifobia interiorizada, no me permite abrirme a explorar. Entonces, bueno, tú me dirás, pero son chicas que muchas veces se cohíben cuando las tocan en determinadas zonas del cuerpo. Entonces, se cierran, o no me toques ahí, Claro. o se contraen, no se permiten fluir, no se abandonan al placer. La experiencia sexual es abandonarse al placer. Tal cual. Entonces, dejarse, ser vulnerable. Dejarse llevar. Ser libre. Dejarse y ver llevar. que... Entonces, pero es importante que hay especialistas, psicólogos, sexólogos, terapeutas especializados en el colectivo. Y es importante decirlo porque muchas veces se sienten como muy solos, se sienten como muy abandonados, Sí. no se sienten en un espacio seguro. Y hay, de verdad, especialistas en el colectivo en crear como ese espacio seguro, como siéntete cómodo conmigo, que yo te entiendo, que yo puedo hablar contigo y te puedo ayudar. Y saber que existe esa ayuda es un paso brutal. Buenísimo. La mentira más dicha sobre el sexo y la mujer. ¡Ay, Dios! La del orgasmo explosivo con la penetración. Esa es una, de verdad. Porque crecimos bombardeados con esa imagen. Exacto. Por todas partes, y es la gran mentira. La gran estafa. Es una que nos estafa. devuelvan el dinero. A mí me han engañado, total. Yo totalmente, vamos, porque yo lo descubrí bastante tarde. Ojo, que yo me perdí muchos años en el camino, que me he recuperado. Exacto, eso ya es otra cosa. que ahí está Vamos. dándolo todo. Dándolo todo. La otra gran mentira, que las mujeres tenemos menos deseo que los hombres. Que las mujeres tienen menos deseo. Tienen menos deseo. Totalmente, lo certifico. Y podemos ser igual de fogosos hasta más. Igual y hasta más, pero eso ha sido la gran mentira. Y es una gran mentira para que seamos complacientes, para que estemos ahí a lo que cuando el otro pide. O sea, si tú pides y tú eres
esta es ligerita de cascos. Mira, mira, siempre nos miran desde el juicio. Exacto. Y esa ha sido una de las grandes mentiras. Y la otra, que la menopausia es el fin. No va a morir porque le venga la menopausia, vamos a seguir vivas. No, y además es una maravilla porque ya no tienes riesgos de nada. O sea, riesgos de embarazo. Hay que seguir cuidando y protegiéndose, que el repunte de ITS en personas mayores es brutal porque creen que, aquí vamos libres de todo porque no quedamos embarazadas, pero igualito hay ITS por ahí pululando. Entonces, que no es el fin. Que seguimos siendo mujeres deseantes, mujeres deseables y que esa ha sido una de las grandes mentiras también. Mira, cuéntame de tus clases, que me dijiste que dabas clases. ¿De qué van esas clases? ¿Cómo son? Sí, yo trabajo con una psicóloga sexóloga que tiene una clínica de terapia sexual bastante potente y tiene una formación en sex coaching y terapia de pareja. Entonces yo trabajo con ella y yo coordino la formación. Entonces, bueno, doy clases en toda la formación de sex coaching y terapia de pareja. Acompaño también, doy unas sesiones grupales en vivo y unas clases en vivo en un programa terapéutico de mujeres para ayudarlas con el bajo deseo y reconexión con el placer. Entonces, bueno, son como unas sesiones grupales, semanales, como muy potentes y que, bueno, es un encuentro como muy bonito. Y aparte, bueno, doy charlas y talleres así a demanda. Muy enfocado a la sexualidad femenina, la verdad. Una verdad que sea necesaria decir sobre el sexo. Así que ya hablamos de las mentiras, ahora dime una verdad que sea necesaria decir. ¿Te puedo decir más de una? Mira, las que tú quieras. Hay vida más allá de la genitalidad. Por favor, de verdad. Tenemos un cuerpo maravilloso. Tenemos todo el cuerpo. O sea, es un mapa fantástico y no lo conocemos. Yo descubrí tarde que para mí las corvas, esta parte detrás de la rodilla, es una cosa loca. Exacto. Como te toquen ahí, se prende. Es una cosa loca, exacto. Claro. Y que no pueden no tocarme los genitales. Claro. Pero que yo puedo experimentar unas sensaciones maravillosas. Todos tenemos esa capacidad. Estamos plagados de terminaciones nerviosas por todas partes. Entonces, es la invitación a decir, vamos a olvidarnos un poquito de los genitales y vamos a explorar todo. Todo el cuerpo, la orejita, el cuello, los pezones, la entrepierna, los muslos, las corvas, los pies, la espalda. Claro, que hay tanto. Hay vida más allá del genital, por favor. Eso está muy bien. Hay vida más allá de los genitales. La segunda. Hay vida más allá del orgasmo. Exacto. También. Porque todo el camino es una maravilla. Desde que nos damos el primer besito. Eso es un viaje maravilloso. Es una fantasía. Entonces nos obsesionamos con el orgasmo, que es maravilloso también. Claro, obviamente. El que diga que no miente más de lo que habla. Eso también hay que decirlo. Pero es que todo el recorrido es maravilloso. Y si no llegamos al orgasmo, pero todo ha sido estupendo, pues mira, eso ha sido un 10. Exactamente. Entonces también, desmitificar, hay que disfrutar todo el recorrido. Y que si tenemos el orgasmo, vamos. Bueno, mira, vamos bien en el día. El día comienza. Estamos con las verdades. Que el placer y el deseo no tienen fecha de caducidad. Eso es cierto, porque estamos hablando de los 40, pero ¿qué pasa con los 50, los 60, los 70, los 80? No tiene su abuelita, su abuelito, ellos follan también. Y pueden disfrutar como a los 20, como a los 30. O sea, no hay fecha de caducidad. Se cambia la forma como nos aproximamos al encuentro sexual, a la intimidad, al toqueteo, al gustirrín, porque bueno, hay limitaciones normales, obvias, físicas. Yo siento que Isabel Allende folla mucho. Bueno, Isabel Allende. Yo siento que ella es fogosa. Ella es colágeno puro. Total, en ese cuerpo. Ella tiene como una energía maravillosa. Pero a ver si se va a volver a casar ahora con 80 años. Ha tenido 3 maridos y es una disfrutona de la vida. Es una disfrutona de la vida. Y así, dato importante. Las personas con vulva. Santo clítoris. Santo clítoris. Ha llegado mi santo. Por favor. El clítoris no envejece. Eso no lo sabía. No envejece. Es la única estructura del cuerpo
que su única función es proveer placer, no sí. tiene más ninguna función, no hace más nada más que darte gustirrín al cuerpo cuando quiera, como ¡Qué quieras, donde maravilla! quieras, y no envejece. Su capacidad de proveer placer es la misma a los 10, a los 20, a los 30, a los 80. Wow. Por eso Isabel Allende seguramente ¿Viste? lo sabe. Sí. Isabel, yo sé. Ella a los 80 pues conoce muy bien su cuerpecito. Qué maravilla eso y qué buen dato el tema de que bueno, no envejece. Entonces, de que el clítoris es inmortal. entonces hay una serie que me parece estupenda en Netflix que se llama Grace and Frankie. Ah, mira, la voy a poner aquí para que la... Y que abordan ese tema de la sexualidad en la tercera edad y de cómo nos aproximamos al encuentro y del uso de los lubricantes y del uso de la juguetería, porque entonces tienen artritis, entonces claro, no se pueden masturbar porque la artritis en la mano, ¿cómo le das tú al movimiento? ¿No? Entonces, bueno, al final... Para eso están los juguetes, para eso están los ayudas, pero tiene un subtexto ahí súper bueno y no tiene fecha de caducidad. Esa es otra de las grandes verdades. Qué belleza. Mira, ya para cerrar, Sí. en esa cámara, No. a que te está viendo de frente, imagínate que te está viendo una mujer que está casada, que no siente deseo, que no siente placer, que tiene muchos años casadas, pero que bueno, quiere resolverlo. ¿Qué le dirías? Ahí mirando esa cámara como si fuera esa mujer que está en tu consulta. A ver, esto es más frecuente y más habitual de lo que nos imaginamos. Quedarnos ancladas en una relación de pareja por convención social, por convención familiar, por los hijos, porque simplemente es lo que toca. Esa frase de es lo que toca ha sido súper dañina. Nunca es tarde para redescubrir el deseo, nunca es tarde para reconectar con el placer, nunca es tarde para redescubrirse. Simplemente hay que entender que hay herramientas que podemos salir de relaciones que no resultan placenteras y esto no implica el divorcio. Significa salir de esa dinámica de relación y reconstruir la relación desde otro lugar. Se puede reconstruir, se puede reaprender, se puede vivir la sexualidad en pareja de una manera diferente aunque tengamos 20 o 30 años de relación. La solución no es a priori el final, sino simplemente reaprender, entender dónde estamos, qué queremos y reconstruir a partir de ahí, siempre y cuando haya disposición de la pareja, pero que por lo general suele pasar. No abandonarnos y no resignarnos, que yo creo que la resignación es de los sentimientos más castradores. Entonces, no resignarse, nunca es tarde y buscar ayuda terapéutica. Y que es más sencillo de lo que se imagina. Muchísimas gracias, Lisette. Lisette, ¿no? Lisbeth. Ya te iba a cambiar el nombre entre tantos orgasmos, ya. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Carlina. Y bueno, este es Dime la Verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Suscríbanse porque si se suscriben van a tener muchos orgasmos en la semana. Oye.